Ante todos, muy buenos días. Mi nombre es Fabián Guevara Vélez, soy residente de tercer año de la especialidad de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que resulta ser una complicación por los cuadros severos de COVID-19 que se ha presentado con bastante frecuencia en este contexto de la pandemia. ¿No? El objetivo de esta charla es informar, eh, dar datos precisos para que los pacientes en casa puedan también ellos reconocer signos de alarma de forma oportuna de esta manera puedan acudir tempranamente a establecimientos de salud para recibir el manejo más adecuado para ellos. Entonces vamos a comenzar. Empezamos a quiénes o cuáles son las formas o los cuadros que sufre un paciente que se infecta por el virus, ¿no? Básicamente son cuatro o están divididos en cuatro, ¿no? Hay personas, hay pacientes asintomáticos, pacientes con cuadros leves que tienen básicamente molestias como malestar, tos, fiebre, mialgias, artralgias, pero nunca desarrollan falta de aire, o disnea propiamente dicha. La disnea es la falta de aire, ¿no? La persona que siente que no puede respirar bien. Eh, Tenemos pacientes que desarrollan cuadro moderado, donde acá sí hay cierto grado de falta de aire. Generalmente estos pacientes necesitan o han necesitado acudir a un establecimiento de salud en el cual se les ha dado han requerido soporte con oxígeno, algunos hospitalizados. En algunos casos hemos visto que bastantes se han manejado de forma intradomiciliaria con balones de oxígeno, pero han requerido oxígeno. Felizmente han evolucionado favorablemente, no han requerido mayor cuidado. Y tenemos también los pacientes que han desarrollado el cuadro severo, con una falta de aire, disnea propiamente dicho, severo. Han hecho una falla respiratoria, por lo tanto, han requerido intubación endotraqueal, han tenido que ser conectados a un ventilador mecánico y por ende han tenido que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Es en este grupo de pacientes en el que una vez dados de alta, recuperados de la enfermedad, algún tiempo posterior, algunos de ellos han presentado esta complicación que se llama estenosis laringotraqueal. Bueno, como vemos acá, esta vendría a ser la laringe, como viene señalada, que termina en el cartílago cricoides, que es este que está acá. Y a partir del cricoides hacia abajo, ya todo eso se llama tráquea. Entonces, pues en palabras sencillas es un tubo, digamos así, es un tubo largo que inicia más o menos en el cuello y termina en la bifurcación de la tráquea, en los bronquios, que son estos que están acá, y cada uno de ellos va hacia el pulmón. Entonces, lo normal es, bueno, nosotros respiramos, el aire ingresa por acá, se va hacia los pulmones y ahí es donde se ocurre el intercambio gaseoso, lo que nos permite respirar. Entonces, estos pacientes en algún segmento o en algún tramo de este segmento presentan una obstrucción, ¿no? Que le ocasiona un estrechamiento de la luz. Ahorita vamos a ver exactamente cómo ocurre esto, pero se debe principalmente a que han estado intubados, han tenido un tubo en la tráquea que lo han tenido de forma prolongada y les ha ocasionado este problema. Este es el tubo endotraqueal, ¿no? Como vemos en la imagen, ingresa por la boca. Los pacientes con enfermedad grave del COVID, la gran mayoría de ellos tienen que ser intubados y conectados a un ventilador mecánico, ¿no? Como vemos este tubo acá en su extremo, va conectado a un ventilador mecánico y el tubo desde la boca, bueno, pasa a la laringe y está posicionado en tráquea. Este extremo es el que está posicionado en tráquea. Y como vemos aquí en la parte más distal o en la parte más terminal, tiene una especie de globito que se llama CAF.
el cual se infla o se insufla, ¿no?, con aire por este globito de acá. Por acá nosotros insuflamos aire, controlamos aquí más o menos qué tan inflado está el globito y este globito se infla y va posicionado más o menos a esta altura, ¿no?, en tráquea. La función de ese globito llamado CAF es evitar la salida de aire por alrededor del tubo, ¿no? Entonces, de esa manera, todo el aire que viene por el ventilador llega a nuestros pulmones y todo el aire que sale desde nuestros pulmones hacia el ventilador tiene que pasar por el mismo tubo. No puede pasar alrededor del mismo, ¿no? Esa es la función del CAF. Es una función básicamente de sellado. Y es este CAF el que si no es bien manejado, y bueno, de acuerdo a las condiciones, y el tubo ha permanecido mucho tiempo, eh, puede ocasionar esta complicación llamada estenosis traqueal. ¿Y por qué ocurre la estenosis traqueal? Ocurre principalmente, como les había comentado, porque las personas o los pacientes requieren mantener este tubo endotraqueal por más de 10 días. En realidad, pues, se puede presentar desde mucho menos o después de 10 días, pero desde el día 10 el riesgo ya de presentar estenosis traqueal se empieza a incrementar, ¿no? Y a más días, mayor es el riesgo. Y el otro factor más importante, todavía más incluso que el tiempo, es la presión que ejerce el CAF. Les había mencionado, es ese globo que se encuentra en la parte distal del tubo. Cuando este globito se encuentra a una presión por encima de los 30 milímetros de mercurio, ya produce isquemia. Que la isquemia básicamente es una disminución del aporte sanguíneo a la mucosa de la tráquea. Y esto a la larga es lo que ocasiona formación de un tejido de granulación o tejido cicatrizal, por así decirlo, y llega a ocasionar la estenosis o el estrechamiento de la luz del tubo. El paciente ya acude a un establecimiento de salud. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en un hospital? Básicamente es con la sospecha clínica, ¿no? O sea, el paciente que ha estado con COVID, ha estado intubado varios días, y obviamente examinándolo, objetivando que la saturación está baja, que hay un estridor y que hay bastantes factores. La forma de ver en vivo, ¿no?, la estenosis es con un examen que se llama nasofibroscopía, que como vemos en la imagen, el paciente despierto, sentado, se introduce una fibra que va conectada a una cámara de video que se proyecta a esta pantalla, y esta fibra pasa la nariz, pasa por la laringe e ingresa a tráquea y nos permite visualizar de forma directa por dentro cómo está la estenosis, ¿no? Más o menos, esta es una imagen normal, ¿no? Son las cuerdas vocales, estamos todavía acá en laringe, y cuando nosotros progresamos la fibra, pasamos más allá de las cuerdas vocales, vemos más o menos esto de acá, que esta es la tráquea, ¿no?, con sus anillos. Esa es una tráquea normal, ¿no? No hay estenosis, todos deberíamos tener la tráquea así, ¿no?, bien amplia, abierta, por ahí respiramos. Los que han tenido COVID tienen diferentes imágenes, pero básicamente todas corresponden a lo mismo, ¿no? Estenosis laringotraqueal, ¿no? Esto es cuerdas vocales, por ejemplo, pasando las cuerdas vocales, miren cómo se acorta la luz, ya no se ve una luz amplia, ¿no? Se ve reducido, ¿no? Como en este caso, aquí por un granuloma. Esto es tráquea también, que se ve en diferentes grados, pero se ve disminuida la luz. Miren, por ejemplo, acá es casi un 100% está tapada la luz, ¿no? El paciente por dónde respira, ¿no? No tiene por dónde respirar, miren acá. Y el otro examen, que es la tomografía, ¿no? Un paciente sentado en una camilla pasa por un tomógrafo, que es, bueno, este arco que vemos acá, y proyecta imágenes que se pueden ver. Nosotros las vemos en la pantalla de diferente forma. Este es en un corte sagital, que digamos que el paciente lo hemos partido de costado por la mitad. Y estos son cortes transversales, ¿no? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Y esto es comparativo, ¿no? Esta es una tráquea normal. En cambio, miren acá cómo la luz se acorta, ¿no? Todavía hay luz, pero ya está cortada.
Y esto es progresivo, cada vez se va tapando más y más. Esta es la forma en la que tenemos que diagnosticar, pero como les comento, esto es hospital. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? ¿Qué es lo que se quiere evitar con esta charla? Es informar al paciente que esté consciente o que sepa que después de una estancia prolongada en una UCI con un tubo endotraqueal, hay riesgo de padecer esta enfermedad, que esta complicación que es la estenosis laringotraqueal. Y lo que queremos evitar es que llegue a emergencia un paciente con una vía aérea prácticamente al 100% de obstrucción, que no nos dé mucho tiempo de actuar a veces, muchas veces se intente intubar e incluso a veces el tubo no puede pasar la estenosis porque la estenosis tapa al 100% la luz. Se tenga que hacer una traqueostomía de emergencia, que es un corte en el cuello por donde se pasa un tubo, que es un tubo de traqueostomía. Básicamente cumple la misma función que el tubo endotraqueal, solamente que es por el cuello, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Que el paciente llegue a emergencias muchas veces a veces no dándonos tiempo y con alto riesgo de mortalidad. Entonces, la idea es que el paciente pueda reconocer estos síntomas y tratarse de forma temprana para que su tratamiento a largo plazo pueda ser planteado incluso de una manera más oportuna. El tratamiento quirúrgico, básicamente, que es lo que hacemos nosotros como cirugía de cabeza y cuello, se hace un procedimiento que se llama traqueoplastía, que como se ve en la imagen, digamos que este es el segmento que está con la estenosis o con la obstrucción. Se hace un corte por abajo y un corte por encima y se reseca o se saca este segmento de tráquea porque ya no está completamente desestructurado y se unen los cabos, ¿no? Se une el cabo proximal con el cabo distal, como se ve en la imagen, y queda una tráquea nuevamente permeable con una buena luz. Y en casos de que las estenosis sean complicadas o veamos que hay alto riesgo de que no se pueda sacar todo el segmento estenosado, se deja una especie digamos, una especie de tutor que se llama tubo en T, o más conocidos como tubo de Montgomery, que se pone en tráquea como un stent, digamos, ¿no? Como una guía, hacia arriba, hacia abajo, y tiene una abertura en la mitad que va hacia el cuello y le permite al paciente respirar tanto por arriba como por acá. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, espero que esta charla sea de mucha utilidad para los pacientes. Muchas gracias por su atención.